Nueva vida, estamos en Ruta Juan Carlos Moraima Fernan a esta hora de la mañana. Y qué bueno que podemos hablar con nuestros amigos Mike Rivera, Yulisa, los tenemos en vivo por acá. Vamos a ver si logramos contacto. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno, los escuchamos. Qué chévere. Bendiciones. Sí. Yo dormido todavía. No se nota. Yo trato de poner un poquito de maquillaje para... Qué bueno verlos, de verdad que es una alegría inmensa. Sí. Cara de nena, Sí. y Mike se está copiando de ti. Yulisa, gracias por acceder a tener unas primeras expresiones públicas del difícil proceso que has tenido por el accidente en este día de vacaciones con tu familia. ¿Verdad? Mucha gente pues se ha enterado en estos días lo difícil que ustedes la han pasado. Aparte, ¿verdad?, del primer saludo para los oyentes de 97.7 que nos escuchan por radio, nos ven por televisión y en todas las plataformas de YouTube y Facebook también de la emisora. Gracias por acceder a esta entrevista. Sé que es la primera que da a nivel público y te agradecemos que Nueva Vida sea el medio donde tú haces esas expresiones. Gracias por siempre abrir puertas de su casa y de para nosotros una ocasión poder compartir hoy y lo has dicho por nuestra primera. Agradecido por ustedes, la radio, la gente, por todo el cariño encontrado y ser de bendición para mí. Así es. Excelente. Hay como un gate bien ajustadito. Sí. No sé si es un gate de nosotros que cierra mucho. O tal vez están... ¿Se pueden pegar un poquito al micrófono para ver si los Sí, escuchamos sí. mejor? Ujú. Vamos a ver ahora. Ok. Yulisa, ese día que ustedes deciden ir de vacaciones, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que experimentaron? Pues mira, break. ¿Sí nos escuchan? Sí. Podemos hacer el plan B, Sí. de hacer la llamada. comunicación Bien. y tenerte el audio por el teléfono, Ajá. pero seguimos viéndolo, ¿verdad? Seguimos con las cámaras, seguimos Sí. viendo la imagen de ustedes. Sí. Simplemente que tomamos el audio del teléfono, vamos a ver si lo logramos, Ajá. ¿verdad? Para escucharlos un poquito más clarito, porque hay como un gate que Sí. que cierra mucho. Y no Entonces queremos hace que nada se pierda. no queremos perdernos absolutamente Ajá. nada. Mike, Fernan te está marcando Ajá. para que entonces agarremos el audio vía teléfono y lo seguimos viendo acá. Ahí está sonándoles el teléfono a los muchachos allá para los que están escuchando Ajá. a través de radio acá en Puerto Rico y a través de la aplicación de Nueva Vida 97.7. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí. Chévere. Ahora sí. Nada, les preguntaba cómo fue ese día y qué realmente fue lo que pasó, Yulisa, Mike. Estábamos de Spring Break, las vacaciones primaverales acá en Estados Unidos. Decidimos con nuestros grandes amigos Jacobo Ramos y Raquel, su esposa, e hijas, irnos hacia Nashville, Tennessee, ya que obviamente siendo familias musicales pues entendíamos que íbamos a pasarla bien y pues que nuestros hijos también iban a disfrutar ese tiempo juntos, además de que nuestros hijos son amigos. Mis hijos van a la escuela con la hija pequeña de Jacobo y bueno, la idea era pasar un tiempo juntos, disfrutar y empezamos domingo, lunes, el martes amanecimos y decidimos ese día que queríamos hacer un zipline. Bueno, el zipline no se dio y en medio de las conversaciones teníamos ya una cita para ir a visitar una mansión en Nashville, tipo plantación, como se conoce aquí en Estados Unidos. Y bueno, queríamos hacer algo después y surgió la idea de ir a correr caballos. Nunca lo habíamos hecho. Jacobo y Raquel sí, incluso en Puerto Rico habían tenido la oportunidad y en otras partes donde han vacacionado y pues
a todos nos pareció, bueno, a la mayoría nos pareció una buena idea. Sucede que llegamos a lo de la mansión y fue algo interesante porque llegamos a esa mansión a hacer este tour y esta familia en Estados Unidos, que eran los dueños de esta mansión, se dedicaban a criar caballos y venderlos. Incluso pues el padre del caballo Secretarian y Seabiscuit, o sea, hemos visto películas acerca de estos caballos. El caballo padre sale de esta casa, esta mansión, y pues dijimos todo, qué cool, estamos aquí viendo esta mansión y aquí criaban caballos y vamos a ir a correr caballos y qué emoción. Y pues nos tomamos fotos, bueno, la pasamos súper bien esa tarde. Fuimos hasta comer helado, como que tratando de pasar un poquito que pasara el tiempo para justo llegar al tour de correr los caballos, y la idea era que íbamos a correr los caballos justo el sol poniéndose. Entonces había tanta emoción, llegamos al lugar, me acuerdo haber visto el tour que se bajó de los caballos y ya pues nos tocaba a nosotros, nos montamos, así como que todos mirándonos. Se veía el lugar, bueno, había llovido, había fango, entonces nada, nos montamos, no nos dieron realmente muchos detalles, no nos dieron muchas instrucciones, solo nos dijeron pues se montan en los caballos y un caballo va a seguir el otro, y seguimos, y así estábamos todos. Desde un principio pues yo creo que había un sentido de incomodidad, pero pues nadie dijo nada, seguimos montando, la guía nos estaba dirigiendo, la verdad que era hermoso sentir la brisa, ver el sol. No se había puesto completamente, pero sí, ya uno veía como el sol poniéndose, y ya llevábamos media hora de tour cuando la guía dice, ¿será que en vez de caminar, o sea, empezamos a trotar un poco? Y pues todos decidimos, bueno, sí, o sea, aquí estamos todos agarrados de las rienes, o sea, de los frenos. Yo creo que en inglés decimos, we got this. Tenemos esto. De momento la guía hizo no sé si hizo un clic, un sonido, y los caballos empezaron a correr. Mi caballo fue el primero que aceleró de una manera, o sea, no era trotar, era corriendo, o sea, solté control del freno inmediatamente porque el caballo fue a una velocidad muy rápida, no tuve tiempo de controlar nada y me quedé agarrada de los saddles, o los asientos tienen como un cuernito, y me quedé ahí aguantada, tratando de aguantarme, y yo gritaba, no me puedo sostener, no puedo hacer nada, Dios mío. Wow. Y lo próximo que sé es que estoy volando del caballo, caí como que me di, sentí que me di, o sea, los hombros, la cabeza, y caí de lado. Y yo lo que recuerdo es, Dios mío, toqué suelo y tenía algo de conciencia, pero tirada en el suelo escuchaba los gritos, y de ahí no supe más nada. Quedé tirada en el suelo, en un campo, o sea, era un campo abierto. Pasaron minutos y yo no me podía parar, y lo que sé es que Mike sí logró regresar por mí, e intentó levantarme, y yo le decía, no me puedo levantar. Wow, qué fuerte. Mike. Es muy fuerte para ambos. Sí. Ha sido, o sea, recrear de hace unos días nada más una situación tan difícil, obviamente mueve las emociones. Mike me compartía tras bastidores que pues en un momento pensó que pasó lo peor, obviamente. Y que tú estabas en la parte de atrás, o sea, tú viste todo, Mike. Era como tener a tu familia al frente, los caballos se desembocan y tú estás viendo todo. Y ves cuando Yulisa cae. Y yo soy el último que está montado en los caballos. Son 9 caballos. Entonces, cuando veo que Yulisa cae, traté de tener mi caballo, era muy fuerte. Y no sé, solamente Dios no paró ese caballo porque iba súper rápido. Me bajo, corro a Yulisa al abrazo, le digo que si se puede levantar, me dice que no. Y ahí se desmaya. Entonces, la persona que estaba corriendo, dirigiendo el tour, se regresa.
y ahora todos los caballos van sin dirección porque ella es la que dirige el tour. Me dice, ve, sigue tú que yo me quedo. Y le digo, no, sigue tú porque tú eres la que conoce la ruta y conoce los caballos y sabe correr caballos. Yo no. Incluso me quedé con Julie y entonces todos los caballos se fueron. Ahora estoy yo pensando cómo estar a mis hijos. Estoy aquí con Yulisa, no sé para dónde caminar, estoy solo, no tengo comunicación. Fue un momento muy desesperante. Wow. Yo, bueno, por mi parte, obviamente no sabía, yo lo que pensaba eran en los nenes, porque escuché gritos, entonces al rato llegó la guía de regreso con un caballo y dice, los tengo que montar, y yo decía, o sea, si pueden caminar, decía, yo decía, no puedo caminar, y dice, una de las chicas, la de la camisa, como leopardo, mi nena traía una camisa de animal print, como decimos, y dice ella, o sea, una de las chicas está sangrando profusamente y tiene, o sea, las palabras de ella era, tiene la piel que le está colgando, y yo me volví en ese momento loca porque yo dije, esa es Alira. Y le dije a Mike, necesitamos llegar a Alira, Dios mío. Entonces, pero hay que llegar allá. ¿Cómo llego allá? Así con dolor. O sea, le tocó a Mike ayudarme a volver a subir al caballo, no sé ni cómo lo hice. Yo creo que la adrenalina y el deseo de simplemente llegar a mis hijos y sobre todo a mi nena, que yo sabía que estaba herida. Cuando llegamos, ahí fue cuando vimos a Lira con la cara tapada, veía a Raquel a lo lejos, no tenía toda la información, ¿verdad? No sabía realmente lo que había pasado, solo lo que veo delante de mí era como un campo de batalla, y veo a lo lejos a mi nene pequeño que está regresando en un Ford Track, y bueno, ya compartiendo, hablando con los niños, mi hijo mayor venía en un caballo y él cuenta, mami, Raquel se cayó, mi caballo venía encima, o sea, porque él venía justo detrás de Raquel, la esposa de Jacobo, ella había caído, tiene un pie torcido, y él dice, mi caballo venía encima de ella, me tiré del caballo para moverla y el caballo siguió por la ruta. O sea, si John Michael no llega a tomar esa decisión, el caballo hubiera atropellado a Raquel. Con Alira, pues tratando de verificar qué es lo que pasó, el caballo iba tan y tan rápido que el cuerpo de ella quedó tirado para atrás, y ella dice, mami, yo temía por mi vida, yo lo que entendía era que yo iba a caer y no sabía lo que iba a pasar, y el caballo justo pasando por un árbol, ella vio una rama y se trató de aguantar, y ahí el caballo siguió y ella cayó de cara, obviamente hiriéndose y fracturándose la nariz y desbaratándose la boca entera. O sea, fue bien fuerte. El pequeño nuestro logró quedarse en su caballo y llegó hasta los establos y trajo de vuelta ayuda. O sea que los varones fueron en todo esto nuestros héroes. Jacobo se quedó ayudando a Lira, ayudando a Raquel, o sea, literalmente parecía una zona de batalla, sí. Esa escena. Quería preguntarles, muchachos, Yulisa, decías al comienzo que comenzaron la travesía y el tour como un tanto desencajados o algo así. Les pregunto, probablemente porque no les dieron todas las instrucciones al salir y no estaban totalmente claros de qué era lo que debían hacer en el trayecto, ¿no? Sí, también que pienso que como era ya el último tour del día, ya los caballos estaban como un poco cansados. Los caballos estaban como que tenían hambre, molestos. En medio del tour se paraban a comer, como que se tiraban unos a otros y hacían ruido, como que estaban molestos los caballos. Sí. Creo que eso, a lo mejor el tiempo que hubo entre otros tours y el de nosotros, no hubo como que tiempo para ellos comer bien o tomar agua, porque el tour era una hora completa de camino. ¿Qué edad tiene el niño que wow, me sorprende todo lo que hizo? Como tú bien dices, los hombres se convirtieron en héroes, pero específicamente, ¿qué edad tiene el nene? 16 años. Wow. Y nunca había corrido caballo, o sea... ni motora tampoco. Ni motora. Ni Porsche, ni motora, sí. La verdad que
yo digo que el pequeño de casa es interesante y he pensado, ¿verdad? En todos estos días y semanas que he estado reposando, uno le da play a la película en la mente. Y yo pienso, nuestro pequeño es el más, es sentimental, es del que te toca, muestra amor, afección, con abrazos. Yo creo que él no logró ver mucho de lo que estaba pasando. Sin embargo, él tiene una capacidad que yo digo que él saca eso de su papá, de reaccionar frente a situaciones. Es muy pila. Y yo no sé si es que Dios en ese momento lo cegó o qué, pero él logró quedarse en el caballo. Y él cuenta que él le habló al caballo. El caballo se llamaba Sonny. Y le dijo, Sonny, cuando te monté te dije que te confiaba mi vida, así que llévame a un lugar seguro. Y el caballo, bueno, los caballos hacen lo que saben hacer, ¿verdad? Llegar al lugar donde les van a dar comida. Y ese caballo llevó a mi hijo hasta los establos y ahí él pudo decir, mira, necesitamos ayuda, pero él no había visto a su hermana, realmente él no sabía lo que me había pasado. Sin embargo, el grande, obviamente yo digo que ese reacciona como yo, muy analítico, se quedó pensando en, Dios mío, no sé lo que le pasó a mi mamá, pero estoy aquí, necesito llegar a mi hermana, necesito ayudar a Raquel. Y reaccionó como un hermano grande, ¿no? Estuvo ahí para ayudar hasta cierto punto y hacer lo que él pudo. Luego, hablando como familia, Mike le contaba y le preguntaba qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste. Sí, luego que llegamos aquí a la ciudad, que me fui un día con él para hablar, ¿no? Y empecé a compartir con él cómo se sentía él, cómo él había visto todo. Y me dijo, mira, cuando mami caía atrás, yo pienso que ella falleció. Entonces ahora pienso yo como que tengo que tomar reacción y hacerme cargo de mis hermanos. Ahora cuando veo a mi hermana así, digo, ahora como le digo a mi papá, que no pude... Sí, tranquilo, Mike. Mi hermanita. Wow, sí, qué sentido de responsabilidad de esos hermanos, ¿verdad? Ese sentido de protección. Sin duda, vamos a ir a algunos detalles contigo, Yulisa, pero en medio de esto, Alira tiene una actitud hermosa en todo este proceso que los ha sorprendido a ustedes de una manera dramática, y cuando me hacían la narración, yo estoy ministrado todavía por el corazón hermoso de la nena de ustedes, pero no es menos cierto que lo que ella sufre fue un impacto en su rostro. Estamos hablando de una jovencita de 17 años, que aún los varones a los 17 años queremos, ¿verdad?, como que estar intactos en todo. El daño fue significativo en el momento del accidente. Su nariz queda rota en 3 partes, ¿verdad? Y casi pierde la dentadura en el proceso, ¿cierto? Sí. Todos sus dientes quedaron muy flojos por el impacto. Sí, sobre todo los del frente, sí. Okay. ¿Cómo está ella hoy? En fin, ella está bien, a camino a la recuperación, pero hemos visto la mano milagrosa de Dios obrar en su vida. Obviamente, el día después del accidente, la cara de mi hija estaba completamente desfigurada. Y yo no, como mamá, yo la miraba, y aún el día del accidente yo decía, Señor, quítale todo el dolor a ella y dámelo a mí. Sí. Qué difícil que es. Mamá quiere ver a un hijo doliendo, ¿verdad? Y me acuerdo que en el hospital ella me decía, mami, agárrame la mano. Y yo con dolor, porque me sentí horrible, pero yo creo que en ese momento ni pensé, ¿verdad?, en el dolor. Yo lo que quería era que pues pudiéramos llegar y que ella fuera atendida, y decía, Dios mío, como mamá, cómo, ¿verdad?, la inspiró a seguir. Yo pensando tantas cosas, sin embargo, ella en todo el proceso era la que me inspiraba a mí, la que me daba ánimo a mí, me decía, mami, todo esto va a pasar y yo voy a estar bien. Y la fe de esa niña no menguó
de ninguna manera. Mi hija no lloró, no se quejó de dolor, nunca. Wow. Fue muy fuerte, su actitud fue impresionante, y su fe, y yo creo que obviamente su fe en Dios, la actitud. Les cuento que cuando llegamos a casa y llegaba gente a verla aquí, ella con sus dientitos así como podía trataba de sonreír. Les cuento que mi nena por casi 8 o 9 días tuvo que usar un babero. La boca estaba tan hinchada que no había manera de cerrar su boca. Entonces ella estaba como los bebés con un chorrito de babitas que se les salían. Y yo decía, mamá, ¿tú estás bien? Que la familia, la gente te venga a ver. Y ella me decía, casi sin poder ni hablar, o sea, a mí no me molesta. Ay, qué Y linda. cada persona que llegaba aquí se sentía ministrado o ministrada por ella. No le importó cómo ella se veía. O sea, uno piensa, Dios mío, yo decía, Dios mío, que dirá la gente, ¿verdad? Pero a ella no le importó. Me acuerdo, Ingrid vino a visitarnos, Ingrid Rosario, y decía, me impresiona la capacidad de ella de simplemente estar con uno y no tener ni vergüenza, ¿verdad?, de cómo ella se ve en su rostro o lo que nosotros estamos viendo, sino que su corazón y su fe está puesta en Dios y nos transmite eso y nos ministra. Y yo la miraba y bueno, hoy día ya la hinchazón se le bajó, la cirugía para obviamente poder arreglar las fracturas la ha ayudado, le pusieron los dientitos para atrás en su lugar. Qué bueno. Y podemos testificar que ella está bien, ella ya la oigo hablando, cantando. Verla es ver la mano poderosa y sanadora de Dios sobre su vida y ven lo que hace, ¿verdad? Las oraciones contestadas de un pueblo que en este tiempo también nos ha levantado las manos y lo que han declarado sobre nuestra familia y sobre ella han sido palabras de bendición y de verdad que ha sido un tiempo de realmente aferrarnos a esas promesas. Ayer ella estaba en su cuarto de guerra, como ella lo dice, que se ha convertido en su habitación, y ella cantaba, yo le escuché en Galilla cantando, y yo estaba en la cocina y me bajaban las lágrimas, porque es el canto de agradecimiento. Eso te iba a decir, Yulisa, estamos acá todos conmovidos, yo sé que la audiencia también. Sentimos el dolor, pero también sentimos la mano de Dios como estuvo ahí, y presumo que todo lo que cantas, yo sé quién va a mi lado, yo sé quién va detrás, el Dios de los ejércitos. Mientras hablas, veo la imagen de lo que vivían, pero veo también esa alabanza y también como padres uno a veces tiene tanto temor, Dios mío, mi hijo o mi hija, cuando yo no estoy, uno quiere estar ahí en todo el proceso. Sin embargo, en este suceso me imagino que vieron la mano de Dios cuando mami y papi no pueden, cuando nosotros no estamos, Él está ahí. ¿Cómo fue ese proceso de sentir? Tú estuviste ahí con ellos, que Dios estuvo en todo momento. Obviamente, pues yo creo que ese era mi sostén, y yo creo que obviamente uno hace hasta cierto punto, y ahí es donde uno dice, okay, Señor, de aquí pues tú harás lo demás, porque pues hay cosas que dentro de las capacidades de uno son las posibles. Señor, pero ahora te toca a ti hacer lo imposible, no solamente en la vida de ella, sino aún en la vida de todos nosotros, porque pues está el aspecto físico también, ¿verdad? O sea, el dolor físico, pero también está la parte emocional. Sí. Y la verdad que se cumple la palabra, ¿verdad? Que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Y si algo he aprendido en estas semanas es de verdad entregárselo a Dios. Yo decía, Señor, tú eres su hacedor, yo la parí, pero tú eres su creador, tú eres su todo. Y yo sé que la buena obra que has comenzado en ella y en mis hijos y en nuestra familia, tú la vas a completar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Jesucristo regrese. Y
pues simplemente tocó un nivel aún de fe de uno, de simplemente estar quieto y conocer que Dios es Dios y que hay cosas que van fuera de nuestro control, pero ahí es donde Él se manifiesta y su gloria es expuesta. Amén. Muchachos, ahí ustedes saben, ¿no? Cientos de miles de personas en todo Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, desbordados en las redes sociales diciéndole cantidad de cosas bonitas a ustedes, mensajes que, o sea, humanamente no van a poder contestar nunca. Pudieran, ¿verdad?, expresar algo a tantos seguidores que los aman profundamente y que han estado bien pendientes a todo esto que han vivido. Bueno, simplemente no tenemos palabras para poder agradecer tanto amor. Recuerdo que en el hospital comencé a recibir tantos textos y llamadas que no podía. Tuve que apagar mi teléfono un rato porque quería estar un rato con mis hijos y procesar un poco todo lo que había pasado. Solamente decirle que gracias, que a lo mejor no he podido contestarlos todos, pero estamos súper agradecidos, nuestra familia está súper agradecida con todos esos mensajes y de verdad que nos tuvieron en este tiempo, sus oraciones nos han sostenido en este tiempo. Amén. Y simplemente quiero decir que sus palabras, y creo que lo puse en un post, fueron como bálsamo a nuestras vidas. Yo un día me senté, en la cama, me acosté porque así estuve por días y empecé a leer cada post, cada mensaje con lágrimas. Uno siempre está ahí. Claro. Yo sé que por mi lado, mi corazón siempre ha sido un corazón de animar, de levantar. Y uno nunca pensó que tal vez le tocaría a uno, ¿verdad? Un día como el que vivimos literalmente hace 3 semanas atrás. Y ver el respaldo del pueblo, me sentí tan amada por Dios a través de la iglesia. Qué bueno. Universal. Sí. Y yo digo que no hubieran podido soportar estos días y vivirlos y salir hacia adelante si no hubiese sido por Él, por Dios y por la iglesia, por la oración de los santos. Que dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros somos testigos de eso, lo hemos visto en estas semanas, lo hemos visto en la sanidad de nuestra hija. Vuelvo y reitero, verla es ver la contestación de muchas oraciones que muchos levantaron a favor de nosotros. Así que gracias. No se me vayan, regálenme unos minutitos adicionales. Quiero cumplir con los auspiciadores, ¿verdad? Porque se nos pasaron un par de minutitos de nuestros auspiciadores. Vamos a cumplir con el break. Regresamos con ustedes par de minutitos más. ¿Les parece? ¿Nos dan unos minutitos más? Claro que sí. Gracias. No se vayan. Ok, regresamos ya. Siempre cada día lo comienzo.